glorificamos tu nombre, Señor, en esta noche. Te glorificamos. Muévete, Señor, entre nosotros. Muévete, muévete, Señor. Somos personas que estamos con la mente, Señor, y el corazón abierto en este momento. Y anhelamos de tu presencia. Te glorificamos, te honramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Amén. 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 Tomen asiento. Tomen asiento. Pastor. Muy bien, ¿eh? Se sintió ahí fuerza y hombría, ¿no? En la alabanza. Dios lo bendiga. Gracias. Muy bien, hermanos. Llegamos a la parte que va a usar Dios para decirnos cómo ser hombres de verdad y hombres de valor. Y para mí es un privilegio poder presentarles a ustedes y voy a leer fielmente lo que dice aquí al doctor Jaime Fernández Garrido, presidente de la Alianza Evangélica Española, capellán en 4 Juegos Olímpicos, Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000, doctor en pedagogía, graduado en la Universidad de Madrid, compositor musical, profesor y también concertista de piano, ha dado concierto en toda Europa de piano, autor de varios libros, miembro de la Sociedad de Escritores de España, y tengo uno de esos 12 o 13 libros que ha escrito ya nuestro hermano, lo tengo aquí en mis manos. Él está muy relacionado no tanto con el deporte, aunque sí con el deporte, porque es un deportista, le gusta todo. Ayer se nos perdió un rato y no llegaba y se estaba jugando con un grupo de muchachos al básquet allí. Hicieron un partido y jugaron allí no sé cuánto tiempo. Es un deportista nato, le gusta mucho el deporte, pero lo importante es que él ha utilizado el deporte para ganar a grandes deportistas que ustedes van a ver ahora enseguida. Este libro se llama Cambio de Ritmo. Y ha traído porque dice que todo hombre tiene que leerlo, porque hay tremendos testimonios aquí. Toda mujer también, ¿verdad? No solamente todo hombre, pero hay tremendos testimonios de hombres y hay una porción para cada día. Los 366 días del año. ¿Nadie me corrige? ¿300 cuánto? ¿Y el año bisiesto? Ahí está. Entonces él dice, ¿y el año bisiesto no van a leer la Biblia o qué? Así que acá hay para 366 días del año, para cuando toque un año bisiesto. Él nos va a hablar un poco luego de este libro, es más, tiene unos testimonios, pero es un gran privilegio. Él me conoce a mí desde que él era un adolescente, yo no lo conocía a él así, porque no me puedo acordar tanto, pero participamos juntos en un campamento. Él era un adolescente, yo era un hombre joven, y para mí es un honor presentarte esta noche, querido Jaime. Ha venido con su esposa, su hermosa esposa, 3 niñas que son una hermosura también, muy bonitas las nenas, y mañana llega su cuñado, su hermana, su papá y su mamá y 2 sobrinos. Tenemos toda una delegación llegando mañana para participar el fin de semana con nosotros. Miren, hermanos, presten atención, mañana 7:30, otra reunión de carácter especial para toda la iglesia, aquí, 7:30, Y el domingo, como día extraordinario, toda la mañana, lo tendremos a ellos, y también a las 7 de la tarde, el domingo. Así que vamos a exprimir a este limón, le vamos a sacar todo el jugo y que nos deje aquí la gran bendición de Dios. Jaime, bienvenido y que el Señor te bendiga. Tienes un aplauso para él. Sí, señor. ¿Se lo prendió aquí el micrófono? No está prendido el micrófono. Esteban, prendelo. Pero sí, siempre dicen sí, no, si funciona, pero los buenos predicadores siempre dicen 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, para probar el micro. Estoy encantado de estar aquí, para mí es un privilegio, mi mujer y mis niñas y yo hemos estado disfrutando ya 1 día y medio de todo este lugar, es un regalo de Dios, y el miércoles tuve el privilegio también de conocer a algunos
Se me va a hacer difícil porque en España siempre hablamos de vosotros y no de ustedes. Así que espero que me perdonéis las veces que se me escape el tú, porque ahí es muy amistoso, muy tierno y no es en absoluto ninguna cuestión de mala educación ni nada, sino todo lo contrario, de entregaros mi corazón. Daniel estaba hablando de algunos de los deportistas que conocéis, que son cristianos. Yo creo que tenemos en el DVD, quizás podemos escuchar un poquito de dos de ellos. Trabajamos en un programa de televisión y radio en España, en la emisora secular de nuestra zona, en Galicia, no solamente para Galicia, sino para toda Europa, en canal satélite digital, y para toda América en Galicia TV por cable. Desde hace más de 20 años ellos nos dan media hora cada semana para poder predicar el Evangelio, y hemos tenido oportunidad de entrevistar a muchos jugadores que han conocido al Señor y algunos de los que se han convertido recientemente. Pero hay algunos de los más famosos, quizás si puedes poner a Kaká, porque él está hablando en brasileño, pero habla bastante despacio, se le puede entender algo sobre el Señor Jesús. ¿Crees que podemos ponerlo en...? No, ese no es Kaká precisamente. Pero es una soledad de que muy poca gente nos Si le comprende. puedes poner en el menú, Nuestra sociedad vive con... si puedes ir al menú del DVD, vas a ver que donde pone los más conocidos, en el menú raíz, vamos a ver lo que podemos hacer. Desde el menú del propio DVD. Sí, donde dice los más conocidos, ahí arriba a la izquierda. Dale. Eso es. Y ahí van a salir algunos de los testimonios. São muitos jogadores muito conhecidos. Aí tienes a Kaká, puedes darle aí. Bom, falar de Jesus na minha vida acho que é uma coisa natural, porque é muito fácil, porque eu falo daquilo que eu sou. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas você fala muito de Jesus o tempo inteiro, e eu falo, é porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu sou. Se eu parar de falar de Jesus, eu estou parando de falar de mim, daquilo que eu sou como pessoa, daquilo que eu represento. Então a importância de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na minha vida é total. Sem eles eu não seria nada, absolutamente. Eu sei dessa importância na minha vida e é o que eu procuro passar para as pessoas. Quanto é importante Jesus na vida do mundo. Infelizmente, acho que nos dias de hoje os valores foram trocados. Y él dice que Então, no não puede tem mais parar de hablar del Señor Jesús, porque está hablando de lo que Él mismo es. Y si parara de hablar del Señor Jesús, tendría que parar de hablar de Él mismo. Estaba diciendo que Él es lo más importante en su vida y que no es sencillamente como algo que pueda ser una creencia, sino lo más profundo que existe en su vida. Él fue considerado el año pasado el mejor jugador del mundo y fue campeón del mundo con su selección en Brasil, campeón de Europa. Es una persona que siempre está hablando del Señor. No sé si es fácil que vuelvas o si quieres dejarlo un poquito más y os traduzco alguna frase más de él, pues dejarle en play otra vez, gracias. Y si le pones el volumen muy bajito, yo creo que puedo traducir y hablar al mismo tiempo. o valor do compromisso. Sí, dale play. Ahí, exacto. No anda el DVD. Bueno, allá es DVD, aquí es DVD. Las diferencias del lenguaje. Bueno, parece que no. Si quieres, si hay posibilidades de volver al menú y poner a Guille Franco. Por alguna razón el computador no va muy bien. Si tenemos posibilidades de recuperarlo en la próxima sesión, después de que haya un pequeño break, podemos poner quizás al Guille Franco, que creo que le conocéis, es un argentino nacionalizado mexicano de la selección de México. Ahí aparte hay varios campeones del mundo como Edmilson, jugador del Barcelona y ahora Villarreal, otros como Silviño, que siguen actualmente en el Barcelona, y mucha gente que ha ido conociendo al Señor en los últimos años. Podemos abrir nuestra Biblia, como digo, después recuperaremos en la segunda parte, si podemos, el testimonio de Guille Franco. Podemos abrir nuestra Biblia
en el libro de los Salmos y el capítulo 45, al hablar de este tema, de lo que es lo más profundo de nuestro corazón, hombres de verdad, hombres de valor. Siempre recordamos muchísimas historias en cuanto a los hombres. Os voy a proponer dos de los extremos en cuanto a esas historias divertidas que siempre se cuentan. Una de ellas es aquella del hombre que llega al cielo y entonces ve que, contrariamente a lo que le habían enseñado, en el cielo tiene dos puertas para entrar. Y encima de las dos puertas hay dos carteles. Y él tiene que acercarse porque detrás de una de las puertas hay una línea, una cantidad de gente, de hombres impresionante, todos uno detrás de otro. Y se acerca y ve que al lado hay una puerta donde hay un solo hombre, uno nada más, para entrar por ahí. Se fija y donde hay una fila, cantidad de gente, cantidad de hombres esperando, pone encima para entrar al cielo, hombres que hacen lo que su mujer les dice. Y ahí están toda esa fila que casi no ven dónde termina. Y de repente encuentra un hombre en el otro lado que pone hombres independientes y está esperando para entrar en el cielo. Entonces le pregunta, hombre, ¿usted qué hace aquí? Tanta gente, tantos hombres en la fila de hombres que hacen lo que su mujer les dice y usted aquí solo. Entonces él le dice, yo no sé, mi mujer me dijo, ponte en esa puerta y me puse aquí. El otro extremo es una historia que se cuenta en España de lo que muchas veces puede llegar a ser el machismo. Un hombre recién casado, no como nuestro amigo que está aquí, pero recién casado, lleva a su mujer en un hermoso paseo, en un coche de caballos, ahí por una zona de un prado, y van los dos solos, y en ese paseo con un carro de caballos precioso, inolvidable. Y de repente uno de los caballos pues tropieza y el coche hace un pequeño traspiés, pero sigue adelante. Entonces el hombre para los caballos, mira fijamente al caballo, va por la parte de adelante y le dice, primera vez. Y se vuelve a subir. Y siguen dando un paseo por los caballos con su recién casada y los dos felices. Y de repente el caballo vuelve a tropezar, otro pequeño traspiés. Así que va él, saca su revólver y le pega un tiro al caballo. Claro, la mujer, imaginaos, toda asustada por lo que ha pasado, le dice, cariño, ¿no crees que fuiste un poco duro con el caballo? El hombre le mira y le dice, primera vez. Así que imaginaos lo que puede llegar a ser el machismo. Bueno, para contar una historia, quizás no tanto como esta, pero un poquito más bíblica, alguien me dijo una vez, ¿te imaginas cuál sería la conversación que tuvo el Señor con Adán antes de que pudiera nacer Eva? Y entonces decía en broma, pues igual le dijo, duerme tranquilo, hijo mío, será la última noche que puedas hacerlo. Cuando alguna de nuestras mujeres o la mía vea el vídeo, me va a echar una buena bronca, pero se darán cuenta que es una de las bromas que tenemos para poder empezar. Vamos a leer el Salmo 45. Y yo creo que a lo largo de esta noche, si Dios quiere, y lo que podamos leer en su palabra, nos va a ayudar mucho en cuanto a lo que es nuestra vida personal. Y Salmo 45, y desde el versículo 1, y quizás vamos a leer hasta el versículo 5. Salmo 45, versículo 1. Rebosa en mi corazón un tema bueno. Al Rey dirijo mis versos. Mi lengua es como una pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. En tu esplendor y majestad, en tu majestad cabalga en triunfo, por causa de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Este es uno de los muchos salmos mesiánicos que aparecen en la Biblia y como tal se refieren al Señor Jesús. Pero la gran mayoría de las características que están aquí en estos versículos son características que como reflejo del Señor Jesús todos nosotros podemos tener. Y el Espíritu de Dios nos va a dar no solamente la sabiduría, sino las fuerzas para que pueda ser así. Y lo vamos a ver en un momento, de una manera muy sencilla. Y yo le pido al Señor que nos ayude
para que nuestro corazón pueda llegar a entender lo que Él quiere decirnos. Porque, ¿sabéis? Algunas de las cosas que vamos a mencionar, sobre todo en esta primera parte, ha habido un libro que ha impactado mi vida de un gran autor americano que muchos le conocéis, John Eldredge, un libro titulado Salvaje de Corazón, que va un poco a lo profundo de los problemas de muchísimos hombres en el día de hoy, de lo que es nuestra sociedad y de lo que muchas veces las personas están viviendo. ¿Sabéis? Muchas veces la mayor conquista que puede tener un hombre es saber quién es él, es encontrarse a sí mismo. Porque la gran mayoría de nuestra sociedad y de lo que son los medios de comunicación, lo que está impulsando a veces a los hombres desde una edad muy temprana es a ser solamente espectadores. A sentarse a lo mejor en su televisor, teniendo la nevera cerca para poder tomar lo que sea y pasar horas y horas como un espectador. Y el primer mundo, no solamente Estados Unidos, sino Europa, todos los medios de comunicación casi te obligan a ser espectador. Y lo que todos los hombres tenemos en nuestro corazón y lo que queremos ser es estar en acción. Si nosotros dejamos que nos lleven y que solamente seamos espectadores, si nosotros solamente vivimos en la comodidad, tarde o temprano nuestra vida no va a tener sentido. Porque nosotros, por lo que somos, y sé que lo vais a entender perfectamente, lo que anhelamos es pasión, libertad, vida. Lo que anhelamos es conquistar. Lo que anhelamos es que nuestra vida realmente tenga sentido. Un gran escritor llamado Thoreau dijo: la mayoría de los hombres llevan vidas de tranquila desesperación. Y a veces, muchas veces, nosotros somos arrastrados para vivir en una tranquila desesperación. Y muchas veces no queremos meternos en ningún problema, ni somos desafiados a nada y no queremos conquistar, incluso huimos de lo que más nos gusta, de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, de la aventura de vivir, sencillamente para seguir en una tranquila desesperación. Y preferimos pasar a veces horas enteras viendo, aunque sea un juego de fútbol o de lo que sea en la televisión, antes de estar con nuestros hijos disfrutando del mismo juego, antes de estar pasando horas con ellos, de cansarnos, tengamos los años que tengamos y hagamos lo que podamos hacer. Y pensamos que el espíritu de una persona que es así, una persona que ha sido creada fuerte por Dios dentro de su corazón, independientemente de la edad que tengamos, incluso, como vamos a ver en la segunda parte, de nuestro físico, de lo que nosotros tengamos externamente, ha sido un espíritu a la medida de lo que el mismo Señor Jesús es. Y muchas de las veces que vemos al Señor Jesús, vemos el reflejo de su gloria, incluso llamado como un animal que todos conocemos, el león. Y muchas veces cuando yo pienso en el león, pienso en algo no solamente como nosotros pensamos, como el rey, como el incontrolable, alguien que puede hacer lo que quiera. Y eso es lo que es nuestro Dios. Y eso es un poco lo que es la fuente muchas veces de los problemas en muchos hombres cuando no son capaces de ser ellos mismos. Y a lo largo de todos los últimos años, esa batalla, esa pelea por el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de vosotros, es lo que merece la pena. Y el diablo ha entrado directamente en esa pelea para que nosotros nos dejemos llevar, para que seamos espectadores en la mayoría de las cosas, para que seamos espectadores en las decisiones de nuestra familia, para que seamos espectadores en la iglesia, que nos sentemos y eso sea nuestra vida de iglesia, para que seamos espectadores hasta cuando tenemos deseos de hacer algo, o deseos de jugar, o deseos de estar con nuestra familia, o deseos de pasar tiempo con nuestros amigos. En la lucha está que sencillamente nos dejemos llevar. Y como las personas, sobre todo los hombres, tenemos este deseo en nuestro corazón de conquistar, ¿sabes cómo reacciona la gran mayoría de los hombres cuando este deseo no es satisfecho? Primero, queriendo conquistar dinero. Y muchos creen que su realización personal es alcanzar cada vez más dinero. Hace unos años leía una entrevista con Rockefeller, el que fue el número 1 en la lista de las personas más ricas en el mundo, en toda la historia. Tenía literalmente miles de millones de dólares, creo que aquí le llaman billones de dólares.
No sabía ni cuánto tenía siquiera. Regaló edificios enteros a gobiernos, a las Naciones Unidas, porque le sobraba dinero por todas partes. Y un periodista le hizo una pregunta muy buena. Le dijo, ¿cuánto dinero se necesita para ser feliz? Y su respuesta fue crucial y genial. Él le dijo, solo un poco más. Y eso es lo que muchos hombres están buscando, solo un poco más de dinero. Y ahí derrochan toda su ambición. No es malo ganar dinero, pero si en eso buscamos nuestra realización como hombres, tarde o temprano nos daremos cuenta que siempre estás deseando un poco más, un poco más, un poco más. Otros buscan su realización en la aventura y sobre todo en la aventura sexual. Y contrariamente a lo que muchos piensan, lo que hay detrás de la gran mayoría de los hombres cuando buscan otras mujeres no es tanto el sexo en sí mismo, sino la aventura de conquistar a otra mujer. Y luego otra, y otra, y otra, y nunca se sacian. Nunca, absolutamente nunca se sacian. Y luego buscan otras cosas. Porque el deseo de aventura en su corazón no lo pueden saciar de esa manera. Para otros es incluso la apariencia. ¿Cuántas personas buscan su realización en el coche que han comprado? En las pequeñas aventuras de cada día, a lo mejor en el tráfico, en adelantar o hacer locuras que ningún otro puede hacer, o en llegar primero a algún lugar, o en hacer cosas que a veces nos parecen hasta irresponsables, pero es su manera de satisfacer el corazón. Y el reinado de la apariencia en nuestro mundo ha llegado a límites increíbles y nosotros muchas veces nos dejamos arrastrar como hombres. Hace poco estaba viendo un programa de televisión y hablaban en cuanto a uno de los últimos récords del libro Guinness que estaban introduciéndose, era casi finales del año pasado, y era en una ciudad donde se habían reunido más Ferraris en una sola calle. Y había como 300 Ferraris en esa calle, llenando toda la calle de la ciudad. ¿Sabes dónde era? En Hong Kong. Y había Ferraris de hasta $500,000 y algunos más costosos todavía. Y yo pensaba, pero es ridículo tener un Ferrari en Hong Kong donde poco más de 3-4 kilómetros puede tener esa ciudad y no puedes correr con un Ferrari. Pero es el reinado de la apariencia. Pero la sorpresa todavía era mayor. Porque al estar viendo la televisión, te fijabas que algunos Ferraris estaban matriculados, pero otros no. Y yo dije, qué cosa más rara. Y el periodista dijo, quizás ustedes se están fijando que algunos Ferraris están matriculados y otros no. Yo dije, buen periodista. La razón es, dice, que de esos más de 300 Ferraris, más de la mitad no han sido matriculados. Los dueños sencillamente los compraron para tenerlos en el garaje. Para enseñarle a sus amigos, yo tengo un Ferrari. Y ni siquiera lo han matriculado, porque no tienen lugar para correr en esa ciudad, pero tienen el Ferrari en su garaje. ¿Os dais cuenta? El reinado de la apariencia, satisfacer el corazón de cualquier cosa. Y ese es el problema que ocurre en la vida de muchos hombres, que buscan cómo satisfacer ese deseo de aventura, de riesgo, de ser algo diferente, de tener un corazón que merece la pena, todo eso que Dios puso dentro de nosotros en situaciones equivocadas. Incluso, acordaos de cómo fue la caída del hombre. Fue Eva, en principio, que sucumbió a la tentación de la serpiente, y cuando llegó Adán, cuando tenía que haber luchado por su mujer, por su familia, por lo que Dios había dicho, cuando tenía que haber dicho, no, tenemos que confiar en Dios, no voy a tomar del fruto prohibido, cuando él tenía que haber demostrado y derrochado toda su fuerza, no lo pensó por un momento, sucumbió y a partir de ahí, la gran mayoría de los hombres en este mundo se dejan llevar, no toman sus decisiones, no son capaces de tomar riesgos espirituales por la vida de ellos y por la vida de su familia, por la vida de su iglesia. No son capaces de decir, no, esto es así y hay que seguir adelante. Y hay que seguir al Señor y hay que ser desafiados por Él. Por eso al leer estos versículos, y quizás vemos solo un par de cosas y vamos a tener el primer break de esta tarde,
y después tendremos la segunda parte y algunas preguntas. Al leer un texto de la Biblia como este, nos preguntamos qué necesitamos hacer para volver a ser tal como Dios quiere que seamos, para ser hombres de verdad, hombres de valor. Ten tu Biblia abierta otra vez en el Salmo 45 y fíjate las características que Dios espera de cada uno de nosotros, independientemente de nuestra edad, de nuestras circunstancias, del lugar donde estemos. Habla al principio en cuanto a las características del rey, el primer versículo, y entonces empieza en el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Sabes quién piensa eso de ti? En primer lugar, Dios. Así que antes que ninguna otra cosa, si alguien quiere satisfacer realmente su corazón y vivir una vida que merezca la pena, tiene que volver a Dios. Y no hay ningún atajo posible. No hay ningún otro lugar a donde ir. La persona que sabe exactamente cómo eres, que te comprende porque te creó, que sabe hasta lo más profundo que existe en tu vida, es Dios. Y necesitas volver a Él. Si hay aquí alguna persona que nunca ha tomado una decisión de seguir al Señor Jesús, déjame decirte que es la mejor decisión de tu vida. Yo lo hice mucho antes de ser adolescente y cada día que pasa me siento más feliz de estar con Dios. Pero incluso si eres una persona que estás viniendo a la iglesia, que ya has tomado una decisión para el Señor, igual necesitas estar más cerca de Él, volverte a Él en todas las cosas de tu vida. Conocer a Dios es la clave de todas las cosas en la vida, incluso de la aventura. El Señor Jesús dijo un día: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Y sus palabras son perfectas porque se refiere no solamente a lo que es la vida eterna, algunos hombres, también mujeres, todo tipo de personas, pero algunos hombres piensan que eso es la vida eterna. Cuando estemos en el cielo vamos a vivir ese tipo de vida. Eso es una mentira del diablo. Dios nos da vida para ahora mismo, vida en abundante hoy mismo. Una vida que merece la pena cada vez que nosotros nos volvemos a nuestro Dios. David, que fue una de las personas más impresionantes en el Antiguo Testamento, un guerrero que fue capaz de enfrentarse a alguien con casi 3 metros, él solo, siendo un adolescente, que nunca tuvo miedo absolutamente de nada, que fue capaz de correr todos los riesgos posibles y por haber, escribe en el Salmo 27, lo más importante en mi vida, versículo 4, una cosa le pido yo a Dios. ¿Sabes cuál es? Estar en su presencia para conocerle a Él. Eso sí es una aventura. Y una de las cosas más impresionantes en nuestra vida y en tu vida personal, yo lo puse en la dedicatoria del libro Compasión porque lo creo firmemente, creedme, lo creo firmemente. En mi vida puede haber tantos problemas y defectos, os lo aseguro, como puede haber en cualquiera de vosotros, pero creo firmemente lo que escribí ahí. Al Señor Jesús, diciendo: lo más increíble en mi vida no es que yo crea en ti, lo más impresionante en mi vida es que tú creas en mí. Y Dios es alguien capaz de creer firmemente en cada uno de nosotros. Nos creó y cuando nos ve, dice: yo creo en quién eres tú. Yo creo en lo que tú puedes hacer, vuélvete a mí, porque tu vida va a merecer la pena. Segundo, esa es la clave de todo, volver a Dios, sin ninguna duda. Pero después en esa frase, y quizás podemos hacer el pequeño corte justo al final de esa frase, todos los que estáis casados, ¿quién sería capaz de decir que somos el más hermoso de los hijos de los hombres? Solamente nuestra mujer. Yo muchas veces cuando me levanto, estoy afeitándome y mirando al espejo, le digo: Señor, gracias. Mi mujer tiene una visión perfecta, no utiliza gafas ni nada, entonces, ¿cómo es que le gusto? Y le digo: gracias, Señor, no sé de qué manera lo has hecho, pero gracias que le gusto. Y necesitamos volver a nuestras mujeres. Y si hay alguna persona, alguno de los más jóvenes aquí que todavía no tenéis novia, desde muchos años antes,
de que el Señor permitiera que yo conociera a Miriam, oraba literalmente todos los días diciéndole: Señor, yo quiero una mujer que te ame a ti. Eso es lo que quiero, es lo que necesito en mi vida. Y el Señor lo hizo. Necesitamos volver a ellas porque eso es parte de nuestro corazón. No puede ser feliz de otra manera. Y no tiene nada que ver con lo exterior de la mujer, tiene que ver con lo que hay dentro. Porque cuando ves dos personas que se aman y van pasando años y años y años y años, te das cuenta que cada vez se aman más. Nosotros tenemos 18 años de casados, no es mucho, hay gente aquí con muchos más años. Pero es sin ninguna duda que nuestro amor es muchísimo más fuerte ahora que cuando nos casamos, sin ninguna duda. Y yo a veces le digo a Miriam, me encantaría, si Dios me regalara algo, solo le pediría una cosa: volver al día que nos casamos para tratarte mejor todos estos años. Y ella se burla de mí y me dice, no te preocupes por eso, todo lo que sucedió en nuestra vida, Dios nos ayudó para ir creciendo juntos. Pero necesitamos volver a la mujer que Dios ha puesto en nuestra vida. Y eso significa una aventura impresionante, porque significa pasar tiempo con nuestra familia, pasar tiempo con ella, significa escucharla, significa comprender lo que ella puede estar sintiendo. Significa que para nosotros es, después de Dios, quizás lo más importante, porque Dios la puso ahí. Y significa pedirle al Espíritu de Dios un esfuerzo para comprenderla siempre. Y dejadme deciros solo un detalle en cuanto a la lengua castellana. Hay una diferencia entre entender y comprender. A veces puedes no entender a alguien, pero necesitas comprenderlo siempre. Entender tiene que ver con razones intelectuales y a veces hay cosas que la gente hace que no puedes entender o que yo hago que quizás tú no puedes entender. Pero comprender literalmente es un término que viene del latín que significa comprender con H intercalada y literalmente significa abrazar. Tú puedes no entender a alguien, pero sí comprenderlo, abrazarle. Y eso es algo que el Señor Jesús hizo siempre, 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 siempre. Y nosotros necesitamos hacerlo con nuestra familia, con nuestras mujeres. A veces quizás alguna cosa no entendemos, pero siempre podemos abrazarlas, siempre podemos comprenderlas. Y por eso tiene sentido esa frase que dice, no te entiendo, pero te comprendo. ¿Me comprendéis vosotros? Tercero, y vamos a hacer la pausa aquí. ¿Veis la segunda parte del versículo? La gracia de Dios se derrama en ti